Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Como todos los días, queridos niños, estamos entonces aprendiendo tantas cosas lindas que Jesús nos quiere dar, que Jesús nos quiere transmitir. Muy bien, queridos niños, ahora vamos a concentrarnos, como siempre, para aprender algunas cosas lindas. Porque el tema del día de hoy es el siguiente, queridos niños. El tema del día de hoy es la vida de la gracia. La vida de la gracia, la vida de la gracia, es decir, cómo nosotros vivimos en esto que le llamamos don y regalo de Dios. Todo lo que recibimos, queridos niños, es gracia. San Pablo, que escribió muchas cartitas a los cristianos cuando él se convirtió y cuando Dios le tocó su corazoncito, queridos niños, entonces él comienza a hablar mucho de la vida de la gracia. Todo es gracia, dice San Pablo, es decir, todo lo que nosotros recibimos, queridos niños, es gracia sobre gracia, es don, es generosidad, es amor de Dios. Si nosotros estamos vivos, queridos niños, si nosotros tenemos nuestra propia existencia y nosotros podemos disfrutar de la vida, es una gracia de Dios. Dios nos llamó a la existencia, Dios nos regaló la vida, Dios nos regaló todo para que seamos felices, queridos niños. Bueno, entonces, queridos niños, ahora vamos a aprender tantas cosas lindas sobre la gracia. ¿Cuál es este don de la gracia? ¿En qué consiste este regalo tan generoso de parte de Dios? Muy bien, estemos muy atentos, queridos niños, porque ahora vamos a escuchar y vamos a saber todo lo que nos dice a través de su palabra, a través de la Biblia. Escuchemos a nuestras compañeras que nos van a leer la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esta es la palabra de Dios que nos habla del don, que nos habla del regalo, que nos habla de la generosidad. Esta es la gracia del Señor. Queridos niños, vamos a procurar nosotros desde chiquititos ir aprendiendo, ir conociendo, ir dándonos cuenta de que todo es gracia, de que todo es regalo de parte de Dios y que nosotros tenemos que abrir nuestro corazoncito, nuestra vida, para poder dar pasos importantes en nuestra existencia. Muy bien, queridos niños, estemos atentos porque vamos a volver enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
San Francisco de Asís. Hoy presentamos la Cuaresma de Francisco. Buenos días, hermano Lobo. Gracias por despertarme. Acérquense todos, quiero compartirles una poesía. Tenemos que divertirnos. Tenemos todo el día, empecemos ya. En un bosquecillo encontré una pastorcita, más que una bonita estrella a mi parecer, cabellos rizados y monitos. Tenía ojos llenos de amor y una hermosa tez rosada. Con su bastoncito pastoreaba corderos y descalza de rocío se mojaba. Estaba adornada de todo placer. Dios te pague. Después de haber sido cabalgado por ti, mi burro irá al paraíso. Te agradezco. Hasta luego, hermano. Bendito Francisco. Sean bendecidos ustedes, hermanos, pero... ¿Qué hay en Perugia? Pero ¿cómo no lo sabe, hermano Francisco? Hoy es el día del carnaval. Esta es la fiesta del demonio. ¿Y sus mujeres dónde están? Nuestras mujeres son todas santas. Sí, tan santas como sus maridos. Paz, hermanos. ¡Vamos, atrapémoslo! ¡Ahora! En realidad era un fraile, no estaba disfrazado. Es carnaval, la iglesia está cerrada. Sí, ya veo. Disculpa, hermano, lo siento. No se Van a empezar los preocupen. espectáculos, vamos. Después de ser cabalgado por ti, mi burro se ganó el paraíso. Aquí las cosas derechas se hacen al revés, porque lo sagrado y lo profano hoy se mezclan.
Cada quien puede ser lo que se cree, príncipe, guerrero u hombre de fe. La ley de la tierra y de los cielos se suspende un solo día durante el invierno. Se regalen los señores unas bromas, se revele sin frenar el pensamiento y ruede el vino posadero, ríos de vino, la alegría brinque fuera de los vestidos. Gocen, bailen, canten fuerte, antes que se despierte la hermana muerte. Bravo, bravo, eres extraordinario, sí. Ahora vamos a buscar a los demás. Gentil público de Perugia, miren con gran atención. ¿Cómo es que viniste solo? ¿Dónde dejaste a tus familiares? Isidoro, cada uno de ellos tiene su oficio. Unos fueron a pedir limosna, otros a servir a los leprosos, otros a hacer cuaresma, otros a Gubbio, a Spoleto, a Boloña. Cada uno se esfuerza. ¿Y tú entonces qué viniste a hacer al lago? Tenías que quedarte en Perugia. Creo que habrías estado mejor. Aquí es húmedo y hace bastante frío. Hoy es carnaval, mañana empieza la cuaresma y yo tengo que estar solo para hablar con mi Señor y además vine. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y como siempre, con este tema importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos niños, que tenemos que aprender y que tenemos que conocer muy bien? El tema del día de hoy es la vida de la gracia. La vida de la gracia, y nosotros queremos aprender, queremos conocer. Vamos a escucharle entonces a Jesucito como siempre. Por eso yo les pido, niños, no se olviden de tener algo para escribir. Tengan siempre su Biblia, queridos niños, porque Jesucito nos habla desde la Biblia. Jesucito nos habla lo que nos regala Dios, lo que nos da Dios. Estemos atentos. Y vamos a ir aprendiendo la vida que Dios nos regala, esta gracia que Dios nos regala, la vida sobrenatural. El Espíritu Santo nos hace nacer a una nueva vida, la vida de hijos de Dios. Por el nacimiento iniciamos la vida natural. Muy bien, queridos niños, aquí entonces a través del bautismo nosotros estamos naciendo a la vida sobrenatural. La vida que nosotros recibimos de papito y de mamita es la vida natural, es la vida como hombres, como personas, con nuestro cuerpo, con todo lo que tenemos. Pero atención, queridos niños, nuestra vida no es simplemente la carne, el hueso, nuestra vida natural, sino que hay algo más. Nosotros debemos realizarnos como personas. Nosotros tenemos que vivir felices como personas. ¿Entienden, queridos niños? Y es aquí donde nos concentramos y donde procuramos entender y procuramos vivir en lo más profundo de nuestra vida, y es la vida sobrenatural. Es la vida de Dios. Es la vida que llega a lo más profundo y al corazón de las personas, de cada uno de nosotros. Esa vida de Dios que llega en el corazón de cada uno de nosotros, de todas las personas, de todos los que existimos, queridos niños. La vida natural y la vida de Dios, es decir, la vida sobrenatural. Vamos a seguir escuchando un poquitito más sobre este tema tan importante, queridos niños, que es la vida de la gracia.
Por el bautismo nacemos a la vida sobrenatural. Si por el nacimiento somos seres humanos, por el bautismo somos hijos de Dios. Si hemos nacido entonces, queridos niños, a la vida natural, ahora por el bautismo nacemos a la vida sobrenatural. Entonces el camino para llegar a la vida sobrenatural lo hacemos por medio del bautismo. Entonces, queridos niños, vamos a repetir y vamos a meter en nuestra cabecita. Si nosotros hoy tenemos esa vida sobrenatural, es porque Dios nos regala por medio del bautismo. Por medio del bautismo recibimos la vida de Dios, la vida sobrenatural. Ya dijimos recién que la vida natural la recibimos de nuestros papás, de papito, de mamita, que nos regalan la vida, nuestro cuerpo, nuestros huesos, todo lo que nosotros somos. Pero hay un nacimiento definitivo, queridos niños, que es la vida de Dios. Y a eso le llamamos la vida sobrenatural. Y lo recibimos por medio del bautismo. Muy bien, queridos niños, estemos atentos porque vamos a seguir reflexionando sobre este tema tan importante que Jesús hoy nos está enseñando. Aunque la vida de la gracia no se puede ver, se muestra de muchas maneras. Dado que es vida, debe crecer, pero también se puede debilitar con los pecados veniales o llegar a morir con el pecado mortal. Y esa vida de gracia, queridos niños, nosotros no podemos tocarlo y verlo así como podemos hacer con nuestro cuerpo, como podemos hacer con nuestros huesos, con todo lo que tenemos exteriormente. La vida de gracia, la vida sobrenatural, imposible agarrarlo. No es como la vida natural, que nosotros tenemos cosas externas. Pero atención, aunque no lo podemos ver, queridos niños, sin embargo, la fuerza y el espíritu que nos transforma, queridos niños, y nos mueve de esa vida sobrenatural es muy, muy importante. Y es como Dios nos regala esa vida de amor, esa vida de paz, esa vida de serenidad y esa vida que nos entusiasma, queridos niños. Y así, queridos niños, estemos atentos porque vamos a volver enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quinto misterio luminoso, la institución de la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo.
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Qué lindo, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Aprendemos tantas cosas lindas, tantas cosas maravillosas. ¿Y cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? El tema del día de hoy es la vida de la gracia. La vida de gracia, ese es el tema del día de hoy. La vida de gracia, queridos niños. Y vamos a estar muy atentos después de haber definido, después de haber reflexionado sobre lo que es la vida de gracia. Nosotros ahora queremos saber, queridos niños, cómo es que nosotros recibimos esta vida de gracia, esta vida sobrenatural. El Espíritu Santo nos hace nacer a una nueva vida. Muy bien, queridos niños, la vida de Dios, la vida sobrenatural, la vida que tenemos y que es muy importante porque viene de Dios, lo recibimos por medio del bautismo. El bautismo es lo que nos hace sumergir, queridos niños, en los principios, en los valores de Dios. Si nosotros recibimos el bautismo, queridos niños, es justamente para entrar en esa gracia del Señor, para entrar en esa gracia de Dios. Qué lindo es cuando nosotros entendemos esto, queridos niños, porque la gracia de Dios, la fuerza de Dios, nos da esa fortaleza, queridos niños, para vivir en la alegría, en la paz, en la serenidad, ser niños felices, ser niños que están siempre contentos, viviendo la vida. ¿Por qué? Y porque han recibido por medio del bautismo la gracia de Dios. Y atención ahora, queridos niños, a esta segunda preguntita que logramos, queridos niños, mediante el bautismo. Por medio del bautismo nacemos a una vida sobrenatural. Y mediante el bautismo, entonces, queridos niños, nosotros estamos recibiendo la vida sobrenatural. La vida sobrenatural significa que está por encima de lo natural.
Nosotros no lo vemos, nosotros no podemos sentir como sentimos nuestro cuerpo, nosotros no lo podemos tocar como sentimos nuestra carne, nuestros huesos, queridos niños. Esa es la vida natural que recibimos de papito y de mamita. Pero la vida sobrenatural nosotros la recibimos por medio del bautismo. El bautismo nos regala nada más y nada menos que la vida de Dios. La vida que nos hace felices, la vida que se nos regala como un don muy especial. Y esa es la gracia de Dios. Esa es la vida de la gracia sobrenatural. Queridos niños, vamos a estar atentos y vamos a pedirle siempre a Jesús darnos cuenta y vivir sobre todo esa vida sobrenatural que hemos recibido por medio del bautismo. Y atención ahora, queridos niños, a esta tercera preguntita. ¿Cómo, queridos niños, se puede debilitar la vida de la gracia? Se puede llegar a debilitar con los pecados veniales o morir con los pecados mortales. Atención, queridos niños, que los pecados nos debilitan la vida de la gracia, la vida de Dios. Todo lo que nos separa de Dios, los pecados veniales, los pecados que le llamamos nosotros mortales, todo esto, queridos niños, nos debilitan, nos hacen débiles. Queridos niños, no podemos debilitarnos en la gracia de Dios. Por eso tenemos que confesarnos, por eso tenemos que acercarnos a la comunión, por eso tenemos que rezar, queridos niños, por eso tenemos que ir a la misa, por eso tenemos que escuchar la palabra de Dios, por eso tenemos que hacer nuestra catequesis, queridos niños. No podemos debilitarnos espiritualmente. Cuando nos debilitamos espiritualmente, cuando la vida de gracia se debilita en nosotros, queridos niños, entonces nosotros también nos alejamos y comenzamos a tener una vida totalmente diversa, que al final de cuentas, queridos niños, no nos hacen felices. El pecado venial, el pecado mortal, el pecado que nos lleva fuera de la gracia de Dios, nos debilita en todo momento, queridos niños. Estemos atentos, luchemos contra el pecado. Vamos a confesarnos, vamos a acercarnos a Dios, vamos a hacer nuestro propósito, queridos niños, de vivir bien la vida cristiana en la gracia de Dios que recibimos por medio del bautismo. Y ahora, queridos niños, vamos a pedirle también a nuestra mamita, a quien nosotros le decimos llena de gracia, justamente, la vida sobrenatural, la vida de Dios que ella ha recibido para ser madre de Jesús. Y decimos juntos nuestra oración a nuestra mamita: Dios te salve María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos niños, que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes y les mantenga siempre en esa gracia de Dios, en la vida de la gracia del Señor, la vida sobrenatural. Que seamos felices, queridos niños, como buenos cristianos y honrados ciudadanos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.